David, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, Oso. Ahora sí que creo que hace mucho que hemos hablado algunas veces los últimos años, pero creo que la última vez que pasamos un muy buen rato fue hace ya, creo que 8 años en una boda, cuando acababas tú de regresar de Nueva York y traías la idea de empezar lo que hoy es Confío. Y vamos a hablar ciertamente de todo este camino, ¿no? De ser el primer unicornio mexicano. Y ciertamente un referente en el tema fintech en Latinoamérica, pero a mí me interesa mucho, a ver, tú eres del norte del país, tú has vivido por todos lados, estudiaste en Brasil, estudiaste en MIT. ¿Cómo tu niñez moldeó quién eres hoy? A ver, primero que nada, gracias por la invitación. Recuerdo muy bien esa boda. Ya hace uno de nosotros No, que ya, se acuerda. ya hace bastante tiempo, pero creo que ahí en esa, llegué muy verde, ¿no? A la Ciudad de México. Nunca había vivido aquí. Soy mexicano del norte, ahorita platico de eso, pero creo que en esa boda, eh, pues me estabas platicando tú de tu experiencia como emprendedor, como empresario y uno de los temas que se me quedó grabado en ese momento fue, a ver, sin mi esposa y el tipo de apoyo que recibí, jamás hubiera podido hacer nada, ¿no? Y creo que esa parte a veces se nos olvida o lo hablamos poco, pero es una parte fundamental. Por lo menos lo vi cuando me lo contaste y ahorita que recordé esa boda, definitivamente no pienso en ese tema o sea, me siento muy familiarizado y muy similar, ¿no? En pensamiento, en el tema de cómo una pareja puede ser un tema importante y siempre está detrás de cámaras. Entonces, nada más una pequeña anécdota ahí para arrancar. A ver, pero regresando a la pregunta. A ver, yo soy culichi, eso quiere decir que de Culiacán, Sinaloa. Nací ahí, pero desde muy chico vivimos fuera como expatriados por el trabajo de mi papá, que en ese momento trabajaba en una empresa americana, que en muchos países y cada 3 a 5 años le daban un trabajo nuevo, responsabilidad nueva, y eso implicaba a veces mudarnos de ciudad, a veces mudarnos de país. Entonces, desde muy joven, a ver, viví entre México, Estados Unidos y Brasil. Aprendí a hablar los 3 idiomas muy bien, pues como local, ¿no? Amistades en los 3 países. Y creo que de chico no lo entendía. Para mí era normal porque no tenía otro punto de referencia. Ya más de grande me empezó a costar porque desarrollar y hacer rutina en un lugar, tener una red de amistades y llegar a tener temas conocidos y de repente, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar desde cero otra vez. Fue un primer reto importante que tuve que sobrepasar, pero creo que eso me ayudó mucho a tener flexibilidad en la vida, ¿no? Yo creo que la lección principal de ese estilo de vida fue, a ver, en la vida uno puede tener muy buenos planes, pero siempre salen temas de incertidumbre, o cambian los planes, ¿no? Por algo que uno quiere o por un factor que uno no controla, así que hay que estar preparado para adaptarse al cambio. Y ese fue un poco una primera lección de vida, desde muy chico, que no lo entendía en ese momento, pero ya después como que todo me empezaron a caer muchos veintes más adelante. Y de esos momentos de transición, la lección filosófica, vamos a decir, está ahí, pero ¿cómo llevabas a la práctica el hecho de construir una nueva vida, una nueva red de contactos cada vez que te movías? ¿Y qué de esos hábitos que tal vez te ayudaron en ese momento cuando eras niño te han ayudado ahora en una edad adulta en la que estás moviéndote o incluso penetrando industrias que no conoces? Sí, a ver, yo creo que o sea, uno va desarrollando ciertas habilidades y se va agarrando, pues, autoconfianza en ciertos hábitos o prácticas, ¿no? Y
Un ejemplo de eso es cuando la última vez que nos mudamos, que fue en la prepa, digo, es una edad complicada, ¿no? Llegar en la prepa a una ciudad nueva, colegio nuevo, amigos, básicamente desde cero. Pero uno tiene dos cosas en las que le dan mucha tranquilidad. Una de ellas es el tema de pertenencia, y algo que creo que hicieron bien mis papás fue que en las vacaciones siempre regresamos a Culiacán, básicamente en todas, ¿no? Entonces tienes un lazo muy fuerte con la familia, eres de ahí y eso te da como una seguridad porque tienes una red de soporte, y como que dices, oye, ¿sabes qué? No, sin importar lo que pasa, siempre voy a tener eso. Y una anécdota así más de deporte que me gusta, es, no sé si te gusta a ti el snowboarding, ¿no? Pero yo soy más de esquí, pero sé que tú eres snowboarder duro. sí, bueno, duro no sé, pero me gusta y me gustaba ver a Shaun White en ESPN, pero me acuerdo que hubo un año donde ya fue yo creo que en el pico de su carrera, donde tenía 3 oportunidades para ganar la competencia al halfpipe en snowboard. El segundo intento que hizo, ya con ese ya fue campeón, pero le tocaba una tercera vez y todo el mundo pensaba que se iba a echar así nada más directo y digo, para no arriesgarse o para no lastimarse. Y como no tenía nada que perder, como ya traía la corrida se aventó la mejor corrida de su vida y creo que se sacó 100 puntos. Nunca en la historia alguien se había sacado eso, pero fue por el tema de la mentalidad que traía, ¿no? Por la red de soporte que traía, que fue esa segunda corrida. Entonces es muy importante siempre encontrar, sin importar qué tipo de no sé, de niñez que puede tener uno, cuál es esa red de soporte. Y siempre tenerlo muy presente y reconocerlo, ¿no? Decirlo. Entonces, creo que ese fue un primer tema. Y el otro fue también ver pequeñas victorias y decir, oye, yo a lo mejor en el pasado fueron adaptaciones más fáciles o más pequeñas, pero lo hice, ¿no? Y estoy bien y estoy aquí, entonces tengo la confianza de que lo voy a poder hacer una próxima vez. Y esa pequeña autoconfianza en sí mismo se va desarrollando con pequeños wins, ¿no? Con pequeñas ganancias, metas. Y por eso el tema de tener metas en la vida siempre es súper importante. Los deportes es una forma increíble de hacerlo, pero bueno, creo que con esos dos temas puestos en práctica, creo que el tema de adaptación ayudó bastante. Y cuando arranqué Confío, creo que fue algo muy similar, ¿no? Fue poner en práctica las dos cosas. Yo arranqué con 0 conocimiento de la industria, básicamente. O sea, venía el sector financiero, digamos, pero no tan específico a lo que estamos tratando de desarrollar. O sea, lo que estamos tratando de hacer, pues básicamente no había ninguna plataforma para hacerlo, ¿no? Entonces, por definición, estamos armando algo desde cero, donde no hay o no había en ese momento muchos modelos, y menos en Latinoamérica, menos en México. Quiero llegar a Confío un poquito más adelante, pero ahorita me gustaría hacerle doble clic a este tema de las metas. Porque para mucha gente las metas son simples deseos. ¿Tú cómo piensas en fijar metas? Y más allá de cómo lo haces a un nivel operativo dentro de tu empresa, cuando hablas de metas personales, dices el deporte es muy importante para mí, sé que tienes N maratones en el cinturón ya. ¿Cómo fijas las metas para que sean, con qué periodicidad las cambias o las reevalúas? ¿Cómo evitas que una meta que no se alcanza se vuelva una frustración y hasta te haga abandonar? ¿Y cómo piensas en esa meta en nivel de exigencia versus motivación?
Sí, a ver, creo que el tema de las metas es como la pesca. En la pesca uno cuando avienta el curricán y trae la línea con algo de tensión, si uno tensa demasiado se rompe, pero si uno no tiene tensión está muy flojo y pues se va al marlin, ¿no? El pez, lo que sea. Y el tema de las metas, sí es importante tener algo de fricción, tener algo de tensión. Eh, Creo que hay también diferentes personalidades. Hay personalidades, Google, por ejemplo, cuando desarrollaron la metodología de OKRs, por definición tienen metas que son tan complicadas que les llaman moonshots, y las demás con un 70% de la meta. Con eso ya se sienten que lograron algo, pero lo ponen de tal forma porque el tipo de gente que tienen o el equipo es gente con una personalidad muy particular que tiene que tener ese nivel de reto. Entonces, digo, depende qué tanta atención ponerle y va a depender mucho de la personalidad de cada quien. A mí sí me gusta traer una atención bastante fuerte, pero creo que en el tema de metas hay varios temas que me han ayudado a lo largo de los años pensar en ellas. Uno de los temas más importantes es saber que una meta es simplemente una trayectoria. Te lleva a aprender algo nuevo o a mejorar, pero no es un fin. Creo que las veces cuando más he aprendido es cuando no logro una meta. Porque ahí regreso y digo, oye, ¿qué me faltó esta vez? ¿No? Sí, me gusta mucho la corrida, los maratones. Y ahí, cuando no he logrado algo, regreso y digo, oye, me faltó un poco en el entrenamiento, o la alimentación, o la dormida, o justo esa semana algo pasó y no salieron bien las cosas. Y creo que uno, como que empieza a reflexionar y se arma un plan mejor estructurado y más completo, ¿no? No nada más pensando en el plan de entrenamiento, sino en todo lo que lo rodea a la persona. Y la parte mental es súper importante. Pero ya, entonces ese es a lo mejor tema 1 de metas. Pero luego cuando uno logra la meta y lo hace y lleva mucho tiempo buscando esa meta y cree que lo lleva a una finalidad, eso es donde más sufre uno. Y es curioso, y también en el maratón es muy similar este sentimiento, pero siempre el día después del maratón es muy común que la gente se sienta triste, con un vacío existencial casi. Hay una terminología que es Monday Blues, ¿no? Los maratones son los domingos y el lunes uno se siente medio, pues literal triste. Y es porque lo han estudiado mucho este tema, pero es porque uno cree que eso te va a llevar a otro, que uno va a cambiar y que esa es la finalidad de la vida, casi tal. Uno tiene una rutina y al día siguiente, ya que no tienes esa rutina, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya cumplí con esto y ahora qué sigue en la vida, ¿no? Hablabas de Shaun White, y Shaun White ha hablado muchísimo de eso, de la depresión postolímpica, ¿no? Que le pasa a Michael Phelps, y hay en 1000 historias incluso de atletas olímpicos que terminan suicidándose después de que pasan las Olimpiadas, porque 4 años de preparación todo el día, todos los días, pensando dieta, amigos, todo se deja a un lado para este run de 60 segundos que va a definir tu vida. Al menos eso crees. Sí, es muy común eso, y le pasa a muchos atletas, pero hay otros en el maratón, por ejemplo, Eliud Kipchoge, que es el que tiene el récord del maratón, que él es casi un filósofo, parece, con todo lo que dice, comenta, tiene una mente extremadamente fuerte, y algo que creo que le podemos aprender mucho y valoro mucho de cómo él llega y piensa en las metas es simplemente una meta más. Y sí, hay que reconocerlo unos minutos o unos segundos o unos días, horas, lo que sea, y luego ya avanzar a la próxima, para no darle tanto valor tampoco
a una meta que lo afecte personalmente a uno. Y ese es otro tema muy importante. ¿Tú tienes esa disciplina de celebrar tus metas? Porque yo a nivel personal, mucho tiempo y aún a la fecha, parece que me tengo que forzar para celebrar. No me nace. Ya estoy pensando en la meta que sigue y eso, si no te cuidas, puede generar una sensación de nunca terminar, de desesperanza, incluso de inseguridad, porque no estás reconociendo esos pequeños triunfos. ¿Tú tienes algo particular? A ver, yo creo que no es mi fuerte celebrar ni festejar una meta. Nunca me ha gustado hacerlo en la empresa, por ejemplo. Las únicas metas que me gusta festejar son metas donde están relacionadas con clientes específicamente, ¿no? Pero metas más como en el mundo de fundraising y tal, no. Definitivamente no. Ahora, lo malo de eso, como dices, es si uno no se toma ese espacio, aunque sea muy breve, para reconocer, puede ser una búsqueda constante y acaba siendo demasiado estrés. Y definitivamente, creo que ese es uno de los riesgos. Entonces, como en todo, hay que cada quien encontrar cuál es el equilibrio adecuado con el tema de las metas. Y por el contrario, dices, fijarnos metas exigentes que nos motiven, que tal vez no estemos llegando. ¿Cuándo o cómo sabes? Porque existen las ideas de pivotear y hablas tú mucho de nunca te des por vencido. ¿Cuándo es necedad? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo te das cuenta? Y mucho me lo preguntan emprendedores que van empezando de siento que no está dando, pero creo que podría estar a la vuelta de la esquina. Yo he cometido el error de ser el emprendedor optimista de la historia y me he quedado con proyectos que claramente estaban mejor cerrados. ¿Cómo piensas tú de eso? A ver, creo que hay para el tema de un plan de negocios y cómo decidir cuándo sí, cuándo no, por lo menos el framework de pensamiento que utilizo y que me gusta utilizar es muy numérico, ¿no? Entonces uno se fija a nivel unitario cuánto está generando ese ciclo de venta y qué continuidad tiene. Y qué vida útil tiene también, y eso más o menos debería dar una buena idea de si jala el modelo o no. Pero eso yo creo que es muy superficial, es como el paso a lo mejor uno para calibrar y ver si tiene pies y cabeza. Pero más allá de eso, entrando a un nivel más profundo, es qué impacto tiene, y creo que nuestro modelo y la razón por la cual arrancamos tiene una raíz muy fuerte de impacto. Para mí personalmente siempre ha sido un tema muy relevante, muy importante, pero la misión que tenga la empresa, si uno lo puede ver ya también numéricamente, oye, ¿qué impacto está generando esto y cómo lo mido con la base de clientes que tengo? Si eso también está bien en el largo plazo, la combinación de esas dos cosas, creo que hay que continuar. Si una de las dos no está bien o si las dos están mal, pues peor aún, es momento de buscar otro camino, otro rumbo o de ir cambiando, ¿no? Yo creo que cuando arrancamos no teníamos el plan que tenemos hoy para nada. Hemos ido aprendiendo y utilizando un poco el tema, la misión y el impacto como la motivación de muy largo plazo, y luego usando los números a nivel unitario para ir viendo, oye, por aquí va el camino, eso es más como de corto plazo. Combinando esas dos cosas hemos llegado al modelo que tenemos hoy, pero creo que por lo menos ese es el framework que utilizamos. Ciertamente eres alguien muy numérico y pues tu background viene de ahí, ¿no? Tú estudiaste matemáticas puras. Así es. ¿Por qué estudias? ¿En qué momento decides que te vas a meter a estudiar matemáticas, que te vas a ir a MIT a estudiarlas? ¿Y qué es lo que te deja una formación de este tipo? A ver, pues en el colegio siempre, o sea, fui un estudiante normal, un poco desobediente, rebelde, y en la prepa eso empezó a cambiar. En la prepa me di cuenta que sí entendía bien la parte cuantitativa y me empezó a gustar mucho
mucho el tema de ciencias puras. Los números siempre se me dieron, pero nunca pensé que lo iba a estudiar. Y en primero de prepa, yo en realidad quería estudiar medicina y quería ser, porque sentía que así iba a poder ayudar y dejar una huella en el mundo. Y tenían un día en la prepa a la que fui en Brasil, en el colegio americano allá, donde te llevaban a una, en este caso, como un día para que probaras justo la profesión que te interesaba. Y nos llevaron a la morgue. Entonces, fue muy impresionante para mí estar ahí rodeado de estudiantes de medicina con pues un ambiente bastante diferente y pesado, y saliendo de ahí dije, no, esto no es para mí. Y fue un tema de feeling, creo que no fue algo más, simplemente dije, esto es demasiado fuerte, y creo que es simplemente como arrancas el entrenamiento, ¿no? Y saliendo de ahí, pensando en en todas las opciones, sí dije, el tema de lógica creo que es la base de todo. Si uno tiene buena estructura de lógica, uno puede ser buen profesionista en muchas industrias y enfocarse en ayudar buenos problemas, etc. Y para mí, en esa época, la base más fuerte de lógica que conocía yo, por lo menos con el conocimiento que tenía muy limitado a lo mejor en esa época, eran las matemáticas. Además, sí era bueno en esa época, se me daban los números, tenía una facilidad bastante buena, y dije, quiero estudiar matemáticas y puras, ¿no? Que es como la forma más limpia y pura de ver la vida desde la óptica de la lógica. Y así decidí la carrera. Apliqué a MIT, fue a la única universidad que apliqué. Creo que ahorita pensándolo, digo, fue un riesgo grande, y me gustaba mucho el colegio, todo lo que ofrecía. Me habían aconsejado que no hiciera eso porque en los últimos 23 años no habían aceptado a nadie de esa prepa. Pero no sé por qué dije, sabes que yo creo que puedo. Y fue literal a la única que apliqué, y afortunadamente entré, pero ese fue un poco lo que pensaba en ese momento. Oye, y hoy usas este pensamiento matemático para tener la lógica de interpretación de la vida en tu vida diaria, más allá de un negocio, un algoritmo, un estado financiero. A ver, creo que toda esa parte sí, pero después, ya que entré al mundo profesional, me di cuenta que eso es como los números, y eso es una parte muy importante, pero no es ni siquiera la mitad de lo que uno necesita para ser exitoso, y especialmente como emprendedor, ¿no? O como empresario, como en el mundo de negocios. Ahí se necesita dominar mucho el tema de relaciones, el tema de salir a vender, y cuando uno también le está construyendo algo a un cliente, el tema de las emociones es lo más importante. Digo, los números validan todo, pero el cómo hace o la gente en realidad toma decisiones por lo que siente en ese momento, por más de que seas el más numérico, académico del mundo, ¿no? En el momento que uno está en una plataforma, uno decide por una emoción. Así que eso fue una gran lección. Ya después dije, bueno, tengo que complementarme con todo lo demás, y no era bastante malo en todos los otros temas. ¿Cómo lo Pero bueno, desarrollaste? creo que la vida, no, todavía tengo mucho por aprender y desarrollar, pero creo que muchos intentos, ¿no? Creo que la primera gran lección en cómo aprender a vender y todo eso fue haber montado una empresa. Fue mi primer intento así formal, real, grande. Todo lo que tiene que ver con levantamiento de capital también. Tuve años de puro fracasos en esa parte.
pero uno se levanta y dice, bueno, ¿qué aprendí de la última interacción o de las últimas 100 interacciones? Y va mejorando, ¿no? Y si uno no se lo toma tan personal, más bien como una oportunidad de aprender, creo que ese es un camino, por lo menos fue mi camino de aprendizaje. Ese es uno. Y el otro es en el tema plataforma y de emociones, es rodeándose de gente mucho mejor que yo, que nosotros, y eso uno va aprendiendo de los demás, ¿no? Y por eso es tan importante armar un buen equipo, porque definitivamente uno puede tener la parte numérica bien, pero todo lo demás es una parte más importante todavía, ¿no? Vamos a entrarle, porque tocaste el tema del levantamiento de capital, tocaste el tema de armar equipo y estabas hablando qué es lo que estabas tratando de construir. Yo me conozco una historia que no sé qué tan real sea y te la quiero preguntar. Tú trabajabas en Nueva York, estabas como vicepresidente en Deutsche Bank, compartíamos amigos en común cuando vivíamos los dos allá, pero corre este mito, no sé si es mito, esta idea de que tú tenías un side project en tu departamento tratando de descifrar un algoritmo. Cuéntame esa historia. A ver, en el 2012 más o menos, tenía un año de casado ya. Yo sentía las ganas y la necesidad de regresarme a México, porque llevaba muchos años sin vivir ahí. Uno, para estar más cerca de la familia, y dos, porque veía una gran oportunidad. Me tocó estar en Deutsche en épocas donde las empresas batallaban para conseguir cualquier tipo de servicio financiero, ¿no? Y siendo empresas de buen tamaño. Entonces yo decía, oye, todas las demás, imagínate, ¿no? Han de batallar mucho. Y sí, aprendí un montón, trabajé con gente muy inteligente, pero no veía un impacto tangible en lo que estaba haciendo, y para mí eso era muy importante. Yo quería dejar que fuera una pequeñita huella en mi país, ¿no? Entonces, en el 2012, yo dije, Nueva York, estoy aprendiendo un montón, pero me tengo que salir de la ciudad un poquito para verlo desde otra óptica, la problemática que quisiera tratar de resolver. Y me metí a era como un curso de una semana, 8 días en Singularity University, el Executive Program. Eso fue en el 2012. Leí un libro que se llama Abundance de Peter Diamandis, que básicamente te dice, oye, estamos viviendo en la época más emocionante porque hay abundancia en datos. Y un amigo me platicó un poco de su experiencia en ese lugar, y creo que no conocía a nadie más porque en el 2012 no era tan conocido. Entonces, conseguí una beca a través de mi amigo que tenía buen conocimiento ahí para poder ir a este curso, que ya anticipaba salirme de la industria, y tenía que empezar a ahorrar todavía más. Y pasé por 8 días en este lugar y vi una forma de pensar muy distinta, ¿no? En el West Coast. Esto fue en uno de las oficinas de una universidad, pero muy cerca a Google, con patrocinio de Google y tal. Y me encantó. Y regresando, dije, oye, ya tengo un poco más de claridad en lo que quiero hacer. Esto fue octubre del 2012. Convencido que ya me tenía que salir, pero es complicado salirte del sector financiero en Nueva York. Entonces, evidentemente no ocurrió. Pasaron muchos meses y hasta que en marzo del 2013 renuncié, y fue porque en realidad recibí 2 ofertas de otros bancos. Me fue muy bien el año anterior, y teniendo había aceptado una de las ofertas, ya la había aceptado, y al día siguiente iba a ir a firmar papeles, o no me acuerdo. Y justo estábamos, mi esposa y yo,
sentados, ¿no? Un domingo platicando en un depa bastante pequeño en el que vivíamos en esa época, muy del estilo de New York, pero muy, muy padre también esa experiencia, y me dice, oye, te veo así como no traes ningún tipo de gesto de emoción, ¿qué traes? Y justo lo que traía está a punto de comprometer mi vida profesional a hacer algo que no me emocionaba, sabiendo que yo quería hacer otra cosa. Y le dije, es que en realidad esto está padrísimo, la responsabilidad, todo lo que implica, pero no es lo que quiero hacer. Desde que regresé de Singularity vengo pensando en este otro tema, pero pues sí es un cambio radical. Y me dice, güey, ¿por qué no, nos aventamos de una vez? No teníamos hijos en ese momento. Me acordé un poco de tu comentario de la boda, ¿no? Necesitas ese nivel de apoyo para tomar esa decisión. Entonces al día siguiente me eché para atrás con la oferta y renuncié. Y me tardé como 2 meses en llegar a la Ciudad de México, y sí, justo lo que estaba desarrollando o la tesis que traía era una forma, un algoritmo muy en línea con lo que dice Abundance, ¿no? El mundo cada vez se vuelve más transaccional. Los datos están creciendo a una velocidad exponencial. En esa época, el 90% de los datos que han habido en la humanidad se habían creado en los últimos 18 meses. Y esa velocidad solo ha ido aumentando, acelerando. Entonces, con esa tendencia, si uno logra tener acceso a los datos transaccionales de empresas que no son las gigantes, deberíamos de poder tener un mejor modelo para ofrecer servicios financieros. Y justo ese fue conectando el tema del impacto, que me importaba mucho, con, oye, esta es la forma en la que vamos a solucionar una problemática muy grande, ¿no? Datos transaccionales, y solo va a crecer a lo largo del tiempo. Y era una convicción fuerte que traía en ese momento. Así que ese fue un poco la lógica atrás de la decisión. El 13 de marzo renuncié, y el 5 de mayo del 2013 llegué a la Ciudad de México a vivir por primera vez y arrancar con FIO. 0 experiencia como emprendedor, pero traía una emoción porque iba ¿Y era simplemente conceptual, o ya habías corrido algunos modelos aprovechando tu background como matemático? Si sí, ¿de dónde sacaste la data? Sí. Entiendo que este es un modelo de gestión de riesgo, lo que tú tenías en mente. Sí, mira, en esa época lo más natural hubiera sido agarrar datos y jugar con ellos para ya arrancar con una base. Pero la verdad es que no existía. Y si uno va a un banco, a una institución financiera a pedirle datos históricos, es información muy confidencial, muy privada. Entonces no conseguí por ningún lugar datos como para tratar de armar algo desde cero. Pero lo que sí entendía muy bien era cómo acumular datos al principio y cómo utilizar esos datos para ir aprendiendo. De hecho, la primera versión del modelo, es más, fuimos 2 personas durante los primeros casi, no un año, pero como 9 meses. Lanzamos la empresa siendo Paco y yo nada más. Yo me encargué del frontend, de los modelos, de la parte legal, todo eso. Paco de la parte del backend. Y yo sentía que tenía la motivación de poder aprender a cómo llegar ahí. Número 1, acumulando los datos, y 2, procesándolos para llegar a un modelo de crédito bueno. Y si no, rodeándonos de la gente que sí lo sabía hacer bien. Y esa fue una convicción. Yo creo que, no sé si por ser muy ingenuo, joven, poco verde en esa época, o también por justo por el framework que hablé al principio, ¿no? De decir, oye, uno, si va viendo un poquito las capacidades que tiene, luego ayuda a tener un nivel de confianza.
Y yo sí sabía que la mayoría de las cosas no las sabía por la edad que tenía y tenía algo de experiencia en un muy buen lugar, pero no lejos de tener suficiente para poder ejecutar algo tan ambicioso. Pero lo que sí dije, si nos rodeamos de la gente correcta, ya después veremos cómo le hacemos para llegar ahí, pero vamos a poder solucionar este tema porque es una problemática social real. O sea, es una necesidad que tiene en nuestro mercado que es 100%, es gigante la oportunidad y la necesidad. Entonces yo estaba convencido del problema, y si existe un problema tan grande y con una nueva forma de hacerlo, rodeándose de gente muy capaz, uno puede llegar ahí. Y sí traía mucho esa convicción. ¿Dónde sacaste a Paco? Paco lo conocí en Nueva York. Él es mexicano también, de León, y fue tecnólogo. En Nueva York trabajó en MicroStrategy, Citi fue el cliente más grande, AIG, siendo arquitecto a una edad muy joven, muy talentoso, y fuimos amigos, pero en realidad cuando me mudé a la Ciudad de México se enteró por LinkedIn y me escribió, me dijo, oye, ¿qué pasó? Y le platiqué a él, me acuerdo, por Skype, cuando todavía se utilizaba, y dije, voy a aprovechar para contarle a alguien un poco más lejano, que no es familia, que me va a decir que sí, qué padre. O sea, que quería yo una crítica real. Y me dijo, oye, déjame ver cómo te puedo ayudar. Y me empezó a escribir. Yo cuando me dijo la primera vez dije, bueno, nada más está haciendo buena onda, igual que los demás, los familiares. Pero cuando vi que me insistía todo el tiempo, me empezó a escribir prácticamente diario, y me contó un poco de la complejidad que había detrás de todo lo que implicaba hacerlo con tanta tecnología atrás. Pues fue muy natural, empezamos a trabajar juntos y hubo una química fuertísima, ¿no? Muy, muy buena. Además, Paco tenía una pasión por los servicios financieros, pero con un background en tecnología. Yo al revés. A mí lo que me apasionaba era la tecnología, pero mi conocimiento venía más del mundo de servicios financieros. Entonces fue un complemento muy bueno. Aprendí mucho. También le pude compartir algo de lo que en esos años aprendí en el sector financiero, y armamos muy buen equipo. ¿Y hubo alguien que los guiara en esos primeros pasos cuando aterrizaron aquí? O sea, ¿cómo estructuraron la idea inicial? A ver, yo creo que la idea inicial arrancó conociendo la gran necesidad, y después con muchas pláticas de fundraising fui aprendiendo, oye, va por aquí o no, y también viendo los números, ¿no? Oye, ¿cuáles son los segmentos que más valoran la herramienta que estamos trayendo al mercado? Que en esa época lanzamos una plataforma de crédito para pymes sin garantías. Ese fue nuestro punto de arranque, sin ningún tipo de distracción. Hoy en día es otra cosa, confío, pero ese fue nuestro primer producto, y también entendiendo, se lo lanzamos al mercado abierto, y después de pocos meses más bien varios meses de tener algo de información, fuimos viendo, oye, este segmento es el que más lo valora y además jala, ¿no? Desde el punto de vista de los números, estamos pegándole el tema a la misión, y así hemos ido calibrando siempre hacia dónde va la empresa. Y bueno, a lo largo del camino creo que sí hemos tenido mentores o gente. Yo lo que trataba de hacer es hablar mucho con gente de la industria y también llegar con pues con un punto de vista muy, pues hay que llegar sabiendo que uno no sabe mucho y ver qué puede aprender uno. Y ahí sí hablamos con muchísima gente y era haciendo mucho networking, ¿no? Arrancas con una persona y luego te lleva a la otra pero tú estabas tratando de hacer algo diferente, y a veces hablar con la gente de la industria. Mira, creo que eso es un buen punto, porque el
el tema de hablar con la gente de industria es diferente a seguir todo lo que dicen. Porque creo que mucho de lo que aprendimos fue cómo piensa la industria tradicional. Entonces, un ejemplo es, hablamos con alguien de riesgos y decía, no, es que ese mercado es complicado porque los datos que tienen, pues quién sabe de dónde vienen y se los inventan. Entonces, nosotros lo que hacemos en la industria tradicional es tomamos eso y lo cortamos a la mitad o tomamos un tercio. Yo dije, bueno, la raíz del problema es la información, ¿no? Justo el tema de datos y qué tan precisos son. Entonces nos enfocamos mucho en ese tema. En vez de decir, ok, voy a hacer lo mismo y rebanar toda la mitad, más bien nos enfocamos en la raíz del problema. Pero sí es un buen punto, escuchar y seguir así un consejo sin ningún tipo de filtro, sí es peligroso. Pero sí es importante ver y más en esa época, ¿no? ¿Y en qué momentos entendiste que sí tenías algo? Porque entiendo que entraste a 500 Startups. De hecho, sí, hablamos antes de que estuvieras aplicando. ¿En qué momento viste que sí iba a tener pies? ¿O qué fue lo que te dijo, aquí hay algo? A ver, yo creo que los primeros días, meses, años fueron complicados por muchos temas. Uno, no había tanto recurso disponible en esa época. O sea, no había un podcast como este. Había muy pocos emprendedores locales con historias padres, con algo de camino recorrido. No había básicamente acceso a capital. Y los primeros años fueron complicados porque cuando arrancamos me había puesto una fecha límite para intentar hacer algo. Y si no jalaba, pues ya ver qué más. ¿Cuánto tiempo y qué tenía que pasar en ese momento? Creo que era más o menos entre un año y medio, pero eso incluía pues poner a trabajar toda la empresa, fondear la empresa, todo. Entonces era poco tiempo y como el tiempo era limitado y entre más crecíamos se acortaba más el plazo, pues básicamente cuando arrancamos así tratando de no tener absolutamente ningún gasto y 0 minutos de desperdicio. Entonces, creo que el primer año trabajamos los 7 días de la semana, o sea, del lunes a lunes y unos 20 horas al día. O sea, dormíamos tipo la universidad, que la universidad para mí sí fue un reto importante, pero eran muy pocas horas y 0 equilibrio. Eso sí, a lo mejor si lo tuviera que volver a hacer no aconsejaría esto, pero lo que nos llevó a hacer eso fue que teníamos muy poco tiempo para hacerlo y nada de visibilidad ni convicción en la parte de fundraising. Es más, ni lo consideramos al principio. Pensábamos más en deuda y en otros tipos de fuentes ahí de fondeo. Entonces, por un lado, traíamos como tren de trabajo demasiado cargado, peligroso, muy, muy risky. Y ese fue, creo que, un tema importante. Y el otro fue cuando empezamos a tener las primeras interacciones, sí, ni siquiera de fundraising, pero como de socios o de proveedores. Y nos decían, oye, bueno, ¿cuánto volumen traen? No, es que esto es una idea. Nadie nos quería ni siquiera trabajar con nosotros, ¿no? Así que aprendí mucho de esa parte, pero también en el fondo, y tuvimos días complicados, o sea, emocionalmente. ¿Cuál te haya sido uno que...? No, yo me acuerdo que tuve una reunión fue un viernes con un inversionista. Y ¿ya era inversionista actual? No, con un posible inversionista. Y creo que el feedback, y siempre, ojo, nos gustaba mucho recibir feedback, pero la forma de dar la retroalimentación fue fuerte. Fue como, oye, ¿sabes qué? Está tan mal lo que están pensando que mejor los asesoro y casi no deberían de existir
están locos, pero muy fuerte, ¿no? Con palabras ahí fuertes. Saliendo de ahí sí me tuve que tomar como 1 hora y media. Me acuerdo que me senté así y no hice nada. Y nunca había tenido un espacio como de reflexión tan largo. Y sí dudé mucho y dije, oye, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Será que tiene razón? O sea, que seguramente sí estamos muy locos y no estamos muy verdes y tal. Pero después de eso, y no fue muy inmediato, pero dije, bueno, pero yo lo que sí quiero es, sé que hay una gran oportunidad y quiero dejar un impacto, quiero dejar una pequeña huella. Y eso fue como el tema que me impulsaba a seguir. Y eso lo viví mucho tiempo. Yo creo que pensaba que en algún momento se iba a hacer más fácil todo, pero la realidad es que no. En el mundo de emprendimiento, cada vez es más, se vuelve más complejo porque se vuelve más grande, más gente, pero uno se acostumbra. Y los problemas no se acaban, te gradúas a problemas más grandes, ¿no? Exacto, como en los niños, ¿no? Que dicen small kids, small problems. Yo creo que es similar, pero uno se acostumbra, sabe, tiene herramientas, coaches, tiene una vida más balanceada, no estás ahí 20 horas al día tratando de sacar algo. Y es bien importante tener un nivel, no sé si equilibrio es la palabra correcta, pero en mi caso, por ejemplo, me ayuda mucho entrenar o el deporte porque me relaja, ¿no? Y me deja continuar con una intensidad muy, muy alta en la parte profesional. Entonces, algo que compense. Y mencionaste coaches. ¿Has tenido coaches? ¿Tienes coaches sí. para ti, para tu equipo? Sí hemos trabajado con coaches, que me lo recomendó un amigo también que es empresario, y funciona muy bien. ¿Qué tipo de coaching es? High performance, es como de alto rendimiento, ¿no? Que la definición es alguien que está por encima del promedio durante mucho tiempo, sin lastimar a los seres queridos, o a los seres que amamos, ¿no? Que nos rodean. Que eso y la salud. Entonces, poder balancear todas esas cosas es complicado y algo que le hemos aprendido, y también el equipo directivo que tenemos empezó a trabajar con coaches y tal. Vas aprendiendo ciertas herramientas para lidiar con retos distintos, y justo a eso me refiero, ¿no? No es que se vuelva más fácil a lo largo del tiempo, simplemente uno va agarrando y aprendiendo que existen herramientas nuevas, y con esas herramientas, pues uno aguanta ese nivel de intensidad y más. ¿Cuál crees que ha sido la herramienta más útil que has aprendido de alguno de estos coaches? A ver, una de ellas que se me viene a la mente, antes yo me sentía mal por no, recibía mucho correo, y estaba todo el tiempo ahí contestando a todas horas, me hablaba la gente, yo estaba ahí en el celular pegado, con la familia especialmente, y ¿por qué lo hacía? Porque me sentía, no sé, mal, y esa es un poco la escuela que te da Nueva York, ¿no? Como la industria de trading, de banking, de ser muy, muy rápido, y ya después lo que aprendí fue, si le dices que no a algo, le estás diciendo que sí a algo más. Entonces ya dejé de sentir como esa culpa, y uno tiene que tener sus prioridades bien en línea. Entonces, si la prioridad es la familia en ese momento, bueno, si uno le dice que no a ese correo que no urge, está diciendo que sí a la parte personal. Ese es uno muy, muy importante, y el otro fue transiciones, que yo lo que hacía antes era metía juntas sin ningún espacio. Entonces terminaba a lo mejor un tema de regulatorio, ¿no? Y luego me metía a un tema de producto, y luego un tema de tecnología, y luego a otro tema de gente, no sé. Y con 0 minutos como para que la mente transicionara, y aprendí a hacer ejercicios de transición. ¿Cómo se ven? Que muchos tienen que ver con uno literal cierra los ojos. Bueno, hay diferentes formatos, ¿no? Pero
es meter un espacio de 2, 3 minutos, a veces más, a veces menos, para meterle como un reset a la mente y que cuando uno entre al próximo tema, entre con una mente mucho más fresca. Que eso es algo que sigo siendo, no es mi área más fuerte, pero a veces entro al próximo tema y sigo pensando en el anterior. Entonces no estoy al 100% ¿Y cómo presente. haces este reseteo? ¿Son 3 minutos de...? Pues hay unos de respiración que son muy buenos. Hay otros ejercicios donde uno va guiándose como en una visualización. Los que a mí me han funcionado mucho son los de respiración, ¿no? ¿Y usas algún tipo de app o ya es algo que ya sabes? Simplemente... ¿Y cómo se ven estas respiraciones? ¿Son algún tipo de formato 4-4-4 o simplemente te paras a respirar como sea? A ver, yo creo que sí hay muchas mecánicas buenas donde hay una receta, pero en el caso mío la clave es tener una respiración profunda y luego con la mente ir soltando todo lo demás. Y eso ayuda un poco a limpiar el pizarrón y entrar otra vez en un tema fresco. ¿Y lo haces siempre entre sesión y sesión? Sí, ahora sí meto siempre, bueno, de vez en cuando no planeo bien las cosas y tengo algunas sesiones donde estoy back to back, pero trato de meter por lo menos unos minutos de, hey, vamos a parar, me paro, hago algo diferente. A veces también por eso ayuda en pre-COVID, digamos, cuando teníamos la costumbre de ir todos los días a la oficina, pues eso también ayuda al commute. Claro. Porque uno va pensando, ya sea escuchando un audiolibro, música, lo que sea, o tomando una llamada, justo esa media hora, 1 hora o varias horas, depende de dónde viva uno, en la Ciudad de México a veces mucho, pero eso justo ayuda para hacer una transición, ya sea de la casa a la oficina y de regreso también, y llegar y aportar, porque si no uno llega, y eso fue complicado en la época donde uno trabajaba siempre de casa. Uno termina algo y 3 pasos, está con la familia, pero sigue pensando, sí. Y eso es difícil, ¿no? Entonces, el forzarse a tener esta transición creo que es algo útil, pero sigo siendo un aprendiz, pero me ha ayudado, porque por lo menos sé que lo tengo que hacer y hay conocimiento y lo trato de meter ahí en la agenda, ¿no? Como un hábito. David, y en este término de decirle que no a ciertas cosas, una cosa es que tú creas o estés ok con no ser tan rápido, y otra cosa es que la gente alrededor de ti entienda que así funcionas, ¿no? Yo recientemente, alguien muy cercano a mí se lo tomó muy personal porque lo había dejado en visto. Cuando ni siquiera tengo las 2 palomitas azules en WhatsApp, precisamente porque no quiero dejar a gente en vista, porque ya no puedo manejar WhatsApp eficientemente, de por sí es una pésima herramienta de negocios. Y en mail, pues ya tengo mi auto-reply diciendo, no esperes que te responda. ¿Cómo lo haces tú y cómo le dices que no a la gente cuando sí es un no? Sí, a ver, cuando tengo tiempo... o sé que a lo mejor puede ser un tema sensible, oye, sabes que ahorita voy a tener 2 semanas muy complicadas, no, ya después regreso a ver este tema, pero creo que la mayoría de las veces no hago nada y a lo mejor ese es el riesgo que corre uno, pues de que alguien se lo tome personal, sí, de que alguien se lo tome personal, pero creo que en el fondo si la intención es buena y es algo que debe suceder. Yo creo que un tema de comunicación y dependiendo también qué tipo de relación existe. Ese misunderstanding, digamos, de comunicación no debería de ser algo que entorpezca la relación. Y si sí lo es, a lo mejor hay algo más profundo. No lo sé, es lo que he pensado, pero definitivamente debería pensar un poco más cómo ser más transparente con ese tema. Digo, yo te invité un par de veces aquí a Cracks y fuiste muy claro en que no era algo que tenías en mente hacer y lo respeté muy bien, ¿no? Y ahora me da mucho gusto tenerte aquí y qué bueno que se logró. David,
Tienes, bueno, la historia de Confío como unicornio, pues barrió por Latinoamérica. Tienes a algunos de los inversionistas más renombrados, no solo en la región, sino en el mundo. ¿Qué has aprendido de jugar en estas grandes ligas? ¿Qué es lo que, bueno, qué has aprendido de ti como emprendedor? ¿Qué cambia cuando estás jugando en las grandes ligas? Y ya después te voy a preguntar qué hace diferente a un buen inversionista de un gran inversionista. Sí. A ver, ¿qué hemos aprendido? Creo que hemos aprendido muchas cosas, pero algo que me doy cuenta que ocurre cuando tenemos discusiones con inversionistas, los nuestros, ya sea en una junta de consejo o pensando en temas estratégicos, o en las últimas interacciones de ronda y tal, es que me convence más que lo que estamos tratando de solucionar es una problemática real y social muy grande, y no nada más en México, sino a nivel cualquier país en un mercado emergente, o inclusive en un país desarrollado, ¿no? Pero el acceso a servicios financieros para pequeñas y medianas empresas es un tema, es una oportunidad gigante que no se ha solucionado en ningún lugar del mundo. Un poco más en un país desarrollado. México, por cierto, tiene el hueco más grande en términos relativos de Latinoamérica. O sea, la penetración de crédito en México es menos de la mitad, ajustado por el PIB, ¿no? Que en Brasil, Colombia, Perú, Chile, etcétera. Y es el segundo país más grande en términos del PIB, ¿no? Que se le acerca ya mucho a un Brasil, donde tiene una estabilidad monetaria, donde tiene indicadores fuertes. Es un país increíble, sus vecinos de Estados Unidos. Hay mucho por hacer, pero hay una necesidad gigante. Eso es algo que también hemos ido validando, o sea, la oportunidad está ahí. Otro tema que hemos aprendido es que para poder, y creo que seguimos así apenas rascándole poquito a la superficie de lo que hay por hacer en esta problemática, nosotros como toda la industria completa, pero otro tema es para poder realmente generar un impacto fuerte, así donde lo sienta y lo agradezca el mercado, el país, es necesario juntar a mucha gente muy buena para poder hacerlo ya en una escala mayor. Creo que en nuestro caso, por ejemplo, nos hicieron un estudio la gente del BID Invest recientemente, y aprendimos que en 12 a 18 meses un cliente que toma un crédito crece en ventas más o menos 25% en ese lapso de tiempo. Y es una cifra buena. Nos sentimos muy orgullosos de poder ser parte de ese crecimiento o de ese impacto, pero hay tanto por hacer a nivel país que faltan todavía muchas cosas. Creo que estamos apenas arrancando, ¿no? Primer kilómetro del maratón. Así que, bueno, ese es un poco el tema de los aprendizajes. El otro tema, y bueno, hay que siempre seguir con la mente muy enfocada en la disciplina, la rutina, y en seguir viendo que la tendencia va en la dirección correcta. Y si uno se enfoca en eso, lo demás llega, ¿no? En el tema de ejecución, eso es lo que uno puede controlar, y eso es lo más complicado. A ver, en términos de inversionistas, yo creo que depende para qué etapa, pero para la etapa, digamos, inicial, y creo que nosotros, llevamos algunos años, pero estamos lejos de ser una empresa ya madura y como un corporativo que lleva muchas décadas y que tiene un nivel así ya muy, muy estable. Todavía estamos en etapa de crecimiento, con muchas oportunidades, mucho por aprender y mejorar. Pero creo que en esta etapa inicial de ya sea cuando arrancas, empiezas a crecer o en etapa todavía de crecimiento, lo que hace un buen inversionista son
el que haya sido exoperador es un atributo que por lo menos a nosotros nos ha ayudado mucho. Y más porque en nuestro modelo el componente de crédito es el ingrediente más sensible y más importante, ¿no? Creo que tuvimos mucha suerte de haber tenido algunos inversionistas con experiencia operativa en ese tema específico, o con experiencia operativa en Latinoamérica, en tecnología, y definitivamente acelera muchos años de aprendizaje. Entonces, ese es un atributo que creo que sí separa a un buen inversionista de uno extraordinario en esa primera etapa. Ahora, una cosa es reclutar inversionistas y tener el proyecto y la capacidad de comunicar tu visión como para subirlos al barco. Y otra es armar equipo, ¿no? Y al principio me decías que algo en lo que tú siempre te has enfocado es en armar un equipo de gente extraordinaria y gente que te conoce, concuerda, ¿no? Que tú eres alguien que, como dicen, A players hire A+ players, ¿no? Y B players hire C players. Sí. Tú te has rodeado de gente A+. ¿Cómo es tu proceso de reclutamiento? ¿Cómo atraes a alguien y cómo te aseguras de que sí es una persona A+? A ver, creo que uno de los temas que nos ha ayudado mucho para atraer buena gente y buen talento, y yo creo que es el primer indicador de que va a funcionar, porque también uno puede tener un equipo muy talentoso, pero si no está alineado, es complicado. No es como un equipo de fútbol que tiene pura estrella, pero si no juegan como equipo, no ganan. Y hay varios equipos de selecciones, ¿no?, que juegan así. Y para mí el tema de qué tan importante es lo que estamos tratando de hacer, la misión, específicamente de impulsar a las pymes en México, ese es un tema súper relevante para nuestro equipo. Y cuando tenemos pláticas, las primeras pláticas con alguien que se está uniendo, digamos, al equipo directivo o algo así, te das cuenta, ¿no?, de qué tanto es un tema de, oye, quiero juntarme para tratar de generar un impacto en este tema. Y te das cuenta en la emoción, en cómo cambia la energía de la gente cuando habla de eso. Y hemos tenido diferentes tipos de gente que siente una emoción muy fuerte por participar en un proyecto que está ayudando a generar un impacto en la industria, a impulsar a las pymes en México, y gente que no. Y ese es un indicador muy fuerte. Y ya después, como para el tema de qué tan bien trabajan y tal, creo que es química, y te das cuenta un poco de las entrevistas, las que no son del área de expertise de diferentes miembros del equipo. Nos gusta el tema de la diversidad y referencias, eso es lo más importante. Prácticamente todo nuestro equipo de líderes o directivos ha llegado por algún tipo de referencia o recomendación. Y es lo que nos ha funcionado a nosotros hasta ahorita. Entonces, sí, es lo que le digo a la gente cuando está buscando trabajo. Los trabajos que quieres no están publicados. Los trabajos que quieren a veces ni siquiera sabe la empresa que lo tienen abierto hasta que te conocen. Entonces, por eso hay que estar ahí cerca, ¿no? De la gente interesante, trabajando en industrias interesantes, agregándoles valor, tratando de ayudar. Totalmente. Y creo que lo que acabas de decir es muy cierto. A veces pensamos, oye, tenemos una necesidad muy puntual en esta área, pero como no somos expertos en eso, no tenemos ni idea cómo se ve el área, la persona. Entonces aprendes mucho también de hacer networking y hablando con ese tipo de gente. Y por eso es tan importante el tema de estar siempre reclutando, no necesariamente, o sea, cuando digo reclutando me refiero a teniendo conversaciones con gente que es experta en ese tipo de áreas, de roles, y ya después uno
a veces dice, oye, es que este rol es muy importante, no lo sabía o sí lo sabía y ya encontré a la persona, ¿no? ¿Y qué haces cuando pasas todo este proceso de reclutamiento y simplemente ves que no está funcionando tu nuevo ejecutivo? ¿Qué tanto tratas de hacerlo funcionar? ¿Cuál es la política? Hablaba con Simón Borrero y me decía que la gente que entra a Rappi es gente que entra a trabajar como animal y que tiene este drive y que sabe que se les va a exigir. Y hay gente que rápidamente se da cuenta que ese lugar no es para ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, Poncho de los Ríos también me decía que no puedes simplemente irte por la fácil de fire fast, ¿no? Porque igual y el hecho de que no haya funcionado un nuevo empleado habla de que tu proceso, olvídate de reclutamiento, tu proceso de inducción, tu manejo o compartimiento, fijación de metas o incluso tu mentoring como líder no está siendo el adecuado y cambiar a la persona no va a hacer que ese problema se solucione. ¿Tú cómo piensas de eso? A ver, yo creo que depende un poco de los casos, ¿no? Sí hemos tenido casos donde, y definitivamente yo creo que la primera opción es tratar de entender qué no está jalando y ver encontrar la raíz del problema. Y muchas veces la raíz del problema es alineación con los demás o un tema de comunicación. Y es impresionante cómo cuando eso jala, y por eso, ya sea en un mundo presencial a lo mejor es un poco más fácil, en uno remoto también se puede hacer, pero uno se tiene que obligar a hacer dinámicas muy específicas para que esa comunicación fluya, pero cuando eso jala y hay buena química, la persona definitivamente puede funcionar. Y si uno hizo un buen trabajo de reclutamiento, teniendo esa alineación más a la persona, más el contexto completo de lo que está pasando, debería de funcionar. Donde creo que a lo mejor a veces uno tiene que repensar las cosas es que en empresas con crecimiento muy alto, exponenciales, a veces uno tiene una capacidad y una pendiente y una forma de aprender de forma lineal, pero la empresa crece de forma exponencial. Entonces, si uno grafica las dos líneas, hay un punto donde ya nos rebasa a todos la empresa y el problema se vuelve muy complejo. Inclusive estando en ese rol, el nivel de estrés que una persona maneja es demasiado alto. Entonces ahí sí es donde uno tiene que repensar un poco las cosas y la forma de evitar eso es ir subiendo, digamos, el promedio del grupo. Y hay gente muy buena y por eso el talento súper bueno. Uno de las expectativas que tenemos es que sea capaz de contratar gente mejor que ellos mismos. Porque estar rodeado de un equipo muy bueno automáticamente le sube el nivel. Entonces, esa pendiente a lo mejor es de, no sé, X, pero rodeándose de gente muy buena, esa pendiente sigue subiendo. Entonces, uno como que le va ganando tantito a la curva, pero llega el momento en el que te alcanza esa curva exponencial y por eso es un hábito súper importante. Pero cuando te alcanza, bueno, hay que rodearse de gente que sí pueda manejar el coche a esa velocidad sin manejar un nivel de estrés tan alto y es algo que toca hacer siempre, ¿no? Y todo nivel de empresa, pero bueno. Oye, David, me platicabas antes de entrar al aire que la semana pasada tuvieron su offsite y que desde el inicio de la empresa hacen estos offsites. Platícame un poco cuál es la lógica detrás del offsite, qué mecánicas hacen, quién va, dónde lo hacen. A ver, cuando arrancamos en los primeros años, digamos, de la empresa, organizamos unos offsites muy informal. La armamos nosotros la agenda y la intención era hablar de modelos muy buenos que un poco para siempre pensar y voltear a ver hacia arriba. Y me acuerdo que los primeros offsites los hacíamos en casa de un inversionista que tenía una casa aquí cerca
en Valle de Bravo nos hacía el favor de prestarnos ahí su casa. Digo, íbamos el equipo directivo, más algunas personas de buen potencial. Éramos máximo 15 en ese momento y hablábamos o veíamos casos de empresas como veíamos mucho China, ¿no? Y Ant compraban Financial, casos. compramos casos, los platicamos, invitábamos, inclusive este inversionista nos platicaba de su experiencia, que él fue operador en su momento, y tratamos de aprender y siempre ver hacia arriba. Algo que tratamos de siempre repetir y era muy natural, ¿no? Cuando uno tenía un competidor, a la gente siempre le gusta decir, oye, no, pues nosotros tenemos esto que es mejor. Pues, ¿y eso qué? O sea, eso no le ayuda a nadie a mejorar. Entonces, algo que siempre tratamos de decir es, siempre hay que ver hacia arriba para sentirnos muy pequeños y que la oportunidad y lo que tenemos que hacer es muy grande para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Y hay mucho por hacer para llegar ahí. Entonces nos enfocamos en cuáles son los atributos positivos y en qué hace mejor el competidor, lo que nosotros estamos tratando de hacer, y obviamente viendo modelos grandes como un Ant Financial en China, o algunos otros modelos, pues te asombras, ¿no? con lo que han hecho. Entonces esa fue la primera intención de Offsites, pues realmente de inspirarnos y siempre agarrar este hábito de ver hacia arriba, y no estar nunca cómodos con lo que tenemos hoy. Siempre puede mejorar y creo que es un hábito que se puede ir desarrollando. Después llega la pandemia y ahí paró un poco la dinámica personal. Entonces, cuando regresamos, empezamos a tener offsites trimestrales donde la intención inicial no era la misma. Era más bien, oye, queremos reconectar como equipo, y empezamos a hacer muchas dinámicas de confianza y lo llevaba la empresa de los high performance coaches que teníamos, y era simplemente para salir de ahí muy conectados como equipo a nivel personal. No hablamos mucho de temas de trabajo, evidentemente siempre salen, pero la intención de todos los ejercicios era reconectar. Y ya que pasó algo de tiempo, cambiamos un poco la dinámica para hacer, y fue lo que hicimos en este último, lo partimos un poco en, sí, a ver, parte de la agenda fue reconectar, porque seguimos en algo híbrido, digamos, como industria, nosotros igual. Entonces, reconectar, pero también tener una sesión de trabajo intensa, y algo mezclado con algo de estrategia para tener ese nivel de alineación. Y una vez más, el tema de estar alineados es súper importante. Uno puede tener un muy buen equipo de jugadores de fútbol, pero si no juegan como equipo, no ganan campeonatos, ¿no? Y lo que queremos es un nivel de alineación muy fuerte. Y entonces ha ido cambiando un poco la intención de por qué hacemos las cosas, pero siempre arrancamos con cuál es la intención de este offsite. Y ese es creo que si uno le pone una intención a las cosas, y también lo hacemos en otro tipo de reuniones que tenemos, si uno llega con esa intención, sale con algo siempre positivo, ¿no? De ese ejercicio, de ese offsite o de lo que sea. Hablabas de que en COVID, pues las cosas cambiaron, ¿no? Se fueron a sus casas y ciertamente tu industria cambió, ¿no? O sea, al menos en el producto core de Confío, se estaban dando préstamos sin garantía, préstamos productivos para empresas que probablemente al inicio del COVID no sabían si iban a sobrevivir. ¿Cómo experimentaron ustedes el COVID? A ver, para nosotros el COVID fue una época donde comprobamos, nunca habíamos tenido y teníamos muchas hipótesis, ¿no? Pero no habíamos vivido por una época donde realmente pudiéramos probar si
serie de algoritmos que tenemos en realidad saben pronosticar bien el riesgo crediticio. Pero este era un cisne negro. Sí, y saliendo de ahí comprobamos que sí, hicimos buen trabajo de originación, pero con el modelo que tenemos de datos también fuimos muy capaces de poder seguir creciendo y ofreciendo, no dejamos de originar. Durante la pandemia creo que llegamos en un momento interesante donde teníamos un buen balance. Nos permitió ofrecerle planes de pagos a los clientes, y el nivel de lealtad que uno desarrolla ahí es otro, porque pensamos más en el tema de, oye, ¿qué es lo que en el largo plazo, no? Si queremos ser una herramienta útil en el largo plazo para nuestros clientes, what's the right thing to do? Hicimos eso, pero aprendimos también que el modelo que tenemos de datos y la agilidad que tiene nos permitió seguir creciendo y ofreciendo herramientas de crédito. Entonces, ese fue como una parte de la historia, y de hecho tuvimos saliendo de eso, el modelo se robusteció mucho, ¿no? Porque tuvimos muchos aprendizajes de crédito justo por tener un cisne negro donde los modelos aprenden más rápido, pero también porque la industria se echó para atrás y nosotros no. Y entramos en una época donde no teníamos muchos competidores, digamos, y nos permitió ser muy oportunistas y tomar una participación interesante de mercado, ¿no? Entonces, ese es, digamos, tema 1. Pero regresando un poco a cómo hemos ido desarrollando la estrategia del negocio, creo que ese fue otro camino muy distinto, que fue básicamente, después de 5 años de dar crédito, nos sentamos a hacer el primer análisis de impacto, y lo que aprendimos fue, oye, nuestros clientes crecen doble dígito en ventas. Muy bien. Motivación, validación, pero esto puede ser problemático si no pensamos en algo más. ¿Por qué? Porque se pueden graduar. Y no tenemos el producto adecuado para acompañar ese crecimiento. Entonces lo que hicimos fue juntamos la parte numérica con la parte ya más cualitativa. Organizamos una serie de desayunos con nuestros clientes. Uno de nosotros se sentó con, 10, 12 clientes en una mesa para escuchar anécdotas e historias. Y saliendo de ahí, la intención original era salir con el plan de cuál va a ser el producto número 2, 3, 4, y salimos con una sorpresa importante. Oye, ¿sabes qué? La necesidad, la oportunidad más grande es en realidad sacar herramientas de negocios para nuestros clientes que les muestren cómo va el negocio desde la óptica financiera. O sea, KPIs financieros. ¿Por qué? Porque conocíamos, todo el mundo, nuestros clientes son muy buenos operadores. Ahí no tenemos mucho que aportar. Son los expertos, sin duda, de su negocio. En la parte de financiera, todo el mundo sí tiene un muy buen, un contador de confianza y tal, pero en métricas ya más técnicas financieras, veíamos poco utilización de herramientas o de equipos como de planeación y cosas ya más que usaría un corporativo, digamos. Porque son herramientas. Sí, son herramientas muy caras o equipos ya más sofisticados, nivel CFO, así. Uh-huh. Entonces lo que hicimos fue decir, oye, tenemos un montón de información que utilizamos para hacer análisis. ¿Por qué no le damos la información? Se la regalamos, ¿no? Al cliente su información, pero digerida de una forma muy sencilla. Y empezamos a sacar herramientas gratuitas, ¿no? Empezamos con una herramienta de inteligencia de negocios, 100% gratis, para ver tendencias, saldos de IVA, los proveedores más relevantes, clientes más relevantes, para estar dando consejos no muy ¿Y eso directos. conectado al SAT?
Sí, o sea, conectado a... Tenemos un ERP también que de ahí tenemos información, conectado a diferentes fuentes de información, pero básicamente para dar insights y consejos a nuestros clientes de una forma muy, muy behind the scene, por si sirve y si no, pues no pasa nada. Y después eso acabó desarrollándose y tomó una evolución muy interesante donde, digamos, nació nuestro segundo pilar de negocios, que fue el tema de herramientas de negocios. Y hoy en día tenemos un ERP completo en la nube. Y después el año pasado, 2021, lanzamos una iniciativa, una herramienta de pagos, donde inicialmente era porque identificamos una problemática para clientes que le venden a otros negocios, que todo es a plazos, ¿no? 30, 60, 90 días. Pero encontramos un nivel de demora alta de nuestros clientes que le ofrecen planes de pagos a sus clientes en negocios, ¿no? Muchas veces por un tema operativo o administrativo. Oye, no metimos la factura, entonces unos cuantos días tarde. Y desarrollamos una herramienta para solucionar esa problemática. Y como entramos al mundo de pagos, y ahí fue cuando nació nuestro tercer pilar, acabamos haciendo una adquisición de Señor Pago, que ya estaba metido en el negocio de pagos, pero más tarjeta de crédito, comercio electrónico, y con un enfoque, y algo que nos gustó mucho, además del equipo en ese caso, es que tenemos acceso a tasa natural en el mundo de pagos, y va muy en línea con el tipo de cliente que tenemos, que son comercios, negocios que sí tienen RFC, que sí facturan. Entonces, explícame qué es tasa natural. Tasa natural, digamos, Banxico tiene una regulación para que ciertas industrias, negocios formales, tengan una comisión mucho más baja, no subsidiada. Abarrotes, por ejemplo, puede tener casi cero en el tema de pagos, y eso lo tenemos nosotros a través de, digamos, de todos los partnerships y acuerdos que hemos logrado. Pero lo que construimos fue una plataforma de 3 pilares. De crédito, donde crédito es nuestro producto con el que arrancamos, más una tarjeta de crédito corporativa que ha crecido impresionante. Ya tenemos más clientes con una tarjeta de crédito corporativa que un crédito activo, y tiene muy poco tiempo ese producto, ¿no? Tiene básicamente 1 año, 3 meses de vida. Entonces hemos tenido... es como todas estas están por el aeropuerto tapizando... No es diferente. Esas son herramientas de pago, pero tienes que pagar todo a fin de mes. Esta es una tarjeta de crédito revolvente. O sea, dejamos una línea de crédito como tal. Y pudimos crecer y acelerar mucho ese producto por todo lo que hemos aprendido y el conocimiento que tenemos de crédito. Tenemos buenos modelos, buenas líneas. Entonces, ese es tema 1. Pilar número 1. Pilar número 2 es justo estas herramientas de negocio, y nuestra aspiración es que toda la parte administrativa o buena parte se pueda automatizar, ¿no? Todos los gastos de tarjeta de crédito que se consoliden automáticamente con la parte de facturación. Y eso es lo que estamos construyendo. Y en tercer lugar, el pilar de pagos, que ahí tenemos, después de la adquisición que hicimos, que fue la tercera adquisición que hemos hecho, teníamos algo de aprendizajes de cómo hacer integraciones y tal. Logramos hacer una excelente integración, y hoy en día tenemos una plataforma muy robusta con digamos, un cobro rapidísimo. Se cobra en 48 milisegundos, que es más rápido que la media del mercado. Y está todo conectado con lo demás, ¿no? Con la parte de gestión, y evidentemente eso también le abre las puertas al cliente
para tener más acceso a crédito, más acceso a financiamiento o mayores líneas en la parte de tarjeta de crédito. Entonces, lo que estamos, nuestro sueño, digamos, aspiración, es crear una especie de ecosistema o one-stop shop o plataforma para que una pyme tenga todo lo que necesite en el sector financiero en un solo lugar, ¿no? Pero lo interesante es que tal vez el paso natural, como lo habías pensado, era dar créditos para una etapa más avanzada, ¿no? Tal vez créditos más grandes, tal vez ahora Sí. créditos a través de factoraje o lo que fuera. Y lo que encontraste fue ni siquiera un modelo de negocio, porque bueno, de lo que suena hay muchas de estas herramientas que no se cobran, ¿no? Sino servir más al cliente para, regresando a tus bases, era recabar más datos, yo creo. Pues mira, creo que ahí fue justo donde juntamos la parte numérica con la parte más cualitativa, teniendo interacciones con clientes. Este tipo de herramientas nos las pidió el mercado. Y todas nuestras decisiones han sido así. Entonces no tenemos, o sea, nadie de nosotros escogió, oye, ¿sabes qué? Deberíamos de lanzar esta otra cosa. No, al contrario, que nos diga el cliente qué más necesitan. Entonces ahí fue donde entró mucho el tema de estar cerca, muy cerca a los clientes y complementar el tema numérico con la parte de qué necesitan, retroalimentación, el tema de emociones. Y sí, en la parte de créditos sí hemos ido creciendo un poco esa parte, pero no ha sido, digamos, el único tema que hemos hecho. Te voy a decir que el COVID nos hizo más humanos. Sí, sin duda. ¿A qué te refieres con eso? No, yo creo que tuve una plática con alguien que es accionista de un banco tradicional de muchos, muchos años en Sudamérica, muy grande, y justo estaba teniendo una plática con él y ya no opera ni nada. Y llegamos un poco le platicaba, ¿no? Y esto fue lo que nosotros hicimos, qué tipo de recomendaciones nos das. También en esa época yo seguía hablando mucho y viendo qué hacían otros modelos, ¿no? Otros tipos de modelos en la parte de industrias financieras. Y vi diferentes tipos de reacciones de ejecutivos de bancos. Algunas pensando en la parte de rentabilidad, pero en este caso la respuesta me gustó mucho, ¿no? Y fue, bueno, en nuestro caso tenemos un balance bastante interesante que aguanta poder ofrecer buenos planes para los clientes que tenemos, y la frase que utilizó fue "People over profits", que antes de hacer cualquier tipo de análisis, dado que tenemos la fortaleza, pues avanzar, ¿no? Y me identifiqué mucho con esa forma de pensar, porque en nuestro caso salimos muy rápido a ejecutar eso, pero en ese caso sin ningún tipo de análisis muy profundos, más bien, oye, it's the right thing to do. Entonces, ese fue un poco la raíz de esa anécdota o de la frase esa. En 2013 escribiste el único tweet que creo que has escrito y dice "Inspiration is step zero to anything in life". Sí, no me acordaba de eso, pero sí, no soy muy activo en ninguna red. Creo que, digo, es un poco la personalidad y siento que tengo mucho por aprender todavía en la vida, pero creo que supongo que a lo que me refería con eso es si uno tiene una motivación muy fuerte, una visión de a dónde quiere llegar en el muy largo plazo, o sea, con eso se arranca, ¿no? Y especialmente los primeros años, cuando sentía momentos de duda, de oye, ¿será que lo que estoy haciendo es correcto o no? Si uno sabe, oye, la misión y la visión que tenemos en la empresa es poder impulsar a las pymes y dejar nuestro granito de arena, entonces todo lo demás
se puede conseguir. Va a ser complicado, seguro. El riesgo de ejecución es altísimo. Pero si uno no tiene esa base y esa motivación del muy, muy largo plazo, entonces nada de lo demás funciona, porque sí hay momentos difíciles y en los momentos complicados a lo que uno tiene que regresar es justo a ese safety net de pensamiento, que es ya sea la misión o la visión que uno tiene. Entonces creo que por ahí va un poco la intención de ese comentario. Y hoy cuando te sientes así quemado, los momentos difíciles, está tu misión, está tu safety net, dices que corres, ¿qué otras cosas haces para recuperar la calma, para mejorar tu humor? A ver, otra cosa que le he aprendido mucho a la corrida es que creo que a veces para poder acelerar uno tiene que frenar por completo. Y eso es o sea, hace unos años yo pensaba que, oye, vamos a 1000 por hora todo el tiempo, no hay que frenar, no hay que dormir, no hay que... Y creo que estaba muy equivocado en esa época porque uno llega a un punto donde se truena, ya sea a nivel salud o a nivel personal o cualquier tipo de cosa. Entonces a veces sí hay momentos donde uno tiene que frenar casi que por completo y tomarse un espacio para reset. Y el deporte es muy bueno porque el maratón uno acaba así, ¿no? Corre la carrera después de una base de, no sé, 16, 18, 20 semanas de un entrenamiento pesado y necesita un mes donde el ejercicio cambia, la alimentación, o sea, le metes todo, subes de peso y como que el nivel de hormonas otra vez se equilibra y bueno, más adelante uno puede volver a entrenar, pues sí es muy importante frenar para poder acelerar. Y viendo los profesionales, ellos normalmente solo hacen 2 carreras al año. Y es justo por eso, porque no pueden estar con un nivel tan intenso que luego se truena la máquina y así hay que pensar. Entonces, otro tema que a veces hago es frenar, enfocarme más en otro tipo de cosas. Me gusta también pasar mucho tiempo con la familia y tal. No soy muy activo en redes ni nada, pero bueno, esa parte es súper importante y es como una motivación muy fuerte en la vida también. ¿Qué haces cuando estás con tu familia? ¿Qué te gusta hacer? A ver, nos gusta mucho la naturaleza, salir a hacer hikes, ese tipo de cosas, pescar, todo lo que sea outdoors, la playa, montañas. ¿Qué le dirías a alguien que está saliendo de la carrera ahorita y que está por entrar al mundo profesional? Tú pasaste pues, por muchos puestos en los que estuviste cerca de, como decías, ¿no? Entregar tu vida a algo que no te gustaba. ¿Cómo le dirías o cómo le sugerirías a alguien que está a punto de elegir su primera chamba cómo pensar en esto? A ver, digo, esto va a estar muy biased por lo que yo viví, pero algo que sí me gustó mucho de haber arrancado en un lugar muy institucional, estructurado y tal, es que aprendes las bases de qué quiere decir tener buenos hábitos de comunicación, trabajo, la parte de cómo manejarse con otros equipos, cómo conseguir aprobaciones, una relación con colegas, jefes, etcétera. Y es bien importante aprender todo ese lado de las empresas, ¿no? Y ya después, la parte de solucionar un problema. Yo siento que cada vez hay más empresas que están operando así, todas las de tecnología. Tienen una problemática de negocios, un equipo multidisciplinario enfocado en resolver ese tema, un líder, quitando todas las formalidades y uno lo ejecuta. Y eso es también una escuela maravillosa. Entonces, agarrar la base de ambos temas es importante o puede ser útil. ¿Por qué? Porque la segunda es muy importante para poder probar cosas nuevas, escalar a una velocidad muy importante, pero luego la otra se vuelve también importante. Cuando uno agarra un nivel de escala relevante y hay que meterle
orden, proceso a las cosas, también el haber tenido esta experiencia aporta bastante. Entonces, digo, si yo estuviera ahorita arrancando mi carrera profesional, sabiendo lo que sé ahorita, trataría de agarrar algo de experiencia en ambos mundos, que son muy distintos, para tener por lo menos las bases. Y teniendo esas bases, ya ver si con la personalidad, motivación de cada quien, pues quiero ser parte de algo, quiero arrancar algo, y eso es una decisión creo que muy personal, pero teniendo esas dos formas de pensar, son herramientas muy potentes. Y regresando a lo que dijiste del día en la morgue, yo creo que la gente tiene que probar antes de decidir. Así es. Sí, le doy gracias a ese día, porque si no hubiera pasado por no sé cuántos años de medicina y ahorita estaría, a lo mejor sufriendo todos los días, ¿no? Oye, David, en los próximos 12 meses, no sé si fijas metas en enero o hacia finales de año, vamos a pensar en el próximo periodo de 12 meses. ¿Qué metas personales y profesionales te has fijado? A ver, siempre trato de pensar el tema de metas en tres categorías, ¿no? La parte personal, que eso tiene que ver mucho con la familia. La parte más como de well-being, y eso va muy asociado con deporte, alimentación, la parte como de mental, y luego la parte profesional, ¿no? En la parte familiar, digo, eso ahí siempre tengo metas que son ahí muy específicas a la familia. ¿Cómo se ven esas metas? O sea, no sé si no quieras compartir, pero ¿qué tipo de metas y si son numéricas o cualitativas? ¿Cómo se ve una meta familiar? No, a ver, un ejemplo, no tiene que ser algo así numérico, cuantitativo, puede ser simplemente, oye, me quiero ir de viaje con el grande, ¿no? A tal lugar, o pasar un poco más de tiempo. Son como pequeños hitos que uno va poniéndose o fijándose, y esa parte creo que es muy importante, porque le da sentido a todo lo demás. En la parte de la corrida y well-being y tal, creo que no he corrido una carrera, un maratón desde el 2019. Entonces tengo una meta llevas? Muy importante, 4. Pero tengo una meta importante hacer uno este año, a finales de año. Todavía no sé cuál. ¿Y te pones tiempo? Y sí, ya me pongo tiempo. ¿Por qué vas? Pero normalmente una vez que arranco entrenando. Entonces todavía no tengo un tiempo. Hay que establecer el baseline, ¿o qué? Sí, espero que me vaya mejor que el último, digamos, y aspiro algún día a poder correr Boston, que ahí estudié la universidad. Estuve 4 años de undergrad y en esa época yo no entendía por qué la gente corría. O sea, no lo comprendía. Sí corría distancias cortas, los 100 metros era bastante rápido, pero las distancias largas yo no lo entendía y no sabía que la ciudad es tan importante en el tema de la corrida, así que para mí sería un sueño algún día poder regresar, pero bueno, eso va a pasar cuando me toque. Muchas cosas se tienen que alinear. Entonces, bueno, este año quiero regresar otra vez a agarrar el hábito de estar en carreras para irme acercando un poco más a la meta a largo plazo. ¿Y en lo profesional? Y en lo profesional, bueno, creo que en el tema estamos entrando a un periodo distinto, muy atípico. Por un lado, creo que tenemos la fortuna o el privilegio en México de siempre tener un pensamiento que se adapta a los cambios. Porque pues, todos los años básicamente estamos viviendo algún tipo de cambio, crisis o lo que sea. Y eso nos ha permitido pues, tener mucha más experiencia cuando pasan este tipo de cosas. A ver, lo que está pasando, sin entrar en mucho detalle, hay un montón de cosas que uno no puede controlar. Entonces, lo que sí podemos controlar, creo que ahí debe de estar el 90 y tantos % de la energía y del enfoque. ¿Qué sí podemos controlar y qué queremos hacer? Y este año
todos nuestros recursos van a estar enfocados ahí. Regresar un poco al tema de, oye, ¿cómo podemos mejorar nuestro producto para los clientes? ¿Cómo podemos también, ver este momento como un tema de oportunidad, ¿no? Porque sí van a haber muchos cambios y siempre en momentos de cambio salen buenas oportunidades. Y yo sí creo mucho en ese tema. Hay que estar listos también para poder aprovechar esas oportunidades. Y una oportunidad puede ser, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que en realidad la necesidad puntual va por acá, entonces le voy a meter más recursos a este otro tema. O se me abrió un mercado que antes ni siquiera veíamos y creo que podemos entrar muy fuerte por ahí. O sea, es ir viendo mucho cómo reacciona el mercado, cómo cambian las cosas, un poco el competitive landscape, y estar listos para aprovechar esos momentos, más que viendo, oye, todas las empresas están haciendo esto, entonces yo también lo voy a hacer. Yo pienso más en, oye, ¿cuáles son nuestras capacidades ahorita? Evidentemente, muy buena planeación, pero a estar muy cerca a los clientes, ¿no? Y viendo cuáles son las oportunidades que pueden salir. Y en términos de alza de tasas que está sucediendo a nivel global, ¿afecta, beneficia, perjudica a una empresa como Confío? A ver, yo creo que sin duda cuando el costo del dinero sube o baja, hay un impacto en muchas industrias, ¿no? Por N razones. Pero cuando nosotros arrancamos, las tasas estaban más o menos en este nivel, un poco más altas. Entonces no son niveles a los que no hemos estado ya expuestos. Entonces, evidentemente uno desde la parte financiera tiene que ir cuidando, monitoreando, viendo el tema de márgenes y tal, pero ya lo hemos vivido, ya hemos estado expuestos a este tema y bueno, es un tema que uno no puede controlar, así que nos afecta realmente no mucho. Pero sí tiene una implicación en diferentes industrias, ¿no? Las ofertas, las demandas cambian y eso tiene una repercusión en una cadena que finalmente afecta a algunos clientes. Pero bueno, por eso tenemos una plataforma que se complementa de 3 pilares y estamos, digamos, preparados. ¿Qué estás leyendo ahorita? Ahorita siempre me gusta leer audiobooks, ¿no? Y tengo, cuando empecé con el hábito de leer audiobooks por el tráfico de la Ciudad de México, empecé a echar puro libro de startup, como de negocios, y empecé a rebotar ya después para acumular otro tipo de conocimiento, uno de negocios y otro que no tiene nada que ver con negocios. En el pasado me gustaba mucho el blackjack, me sabía todos los trucos y tal. Como buen matemático. Así es, me gusta leer de eso. No pero te reclutaron para ir a Las Vegas ahí en MIT. No tuve la habilidad para ir ahí, pero bueno, sí llegué a interactuar o a conocer algunos del equipo ese había 2 equipos en realidad, pero uno de los equipos conocí a algunos de los miembros. Que es Ben Mesrick, ¿no? El que escribe el autor, libro sí, de Breaking Vegas, ¿se llama? Creo que sí. Pero en realidad uno de los leads del equipo se llamaba Semyon Dukac, que fue estudiante también en MIT, tenía ahí su grupito. A él lo conocí en alguna ocasión, pero bueno, yo no tenía esa habilidad. Pero bueno, últimamente he estado leyendo también bastante de temas de parenthood, que creo que... ¿Alguno que recomiendes? Bueno, hay varios, pero nada más para terminar un poco el por qué, ¿no?
Creo que uno le dedica mucho tiempo al tema de profesional, pero en lo otro, sí, ahí sí me siento muy novato. Y ese es un reto importante que por lo menos yo lo siento, cómo ser un mejor, cómo aportar más en la casa y tal. Así que trato de ahora intercalar el tema de libros. Larry, que conoces bien, me recomendó The Danish Way of Parenting. Ya. Y está bastante bueno. Ok. ¿Por qué hablan de que los daneses son la cultura o la sociedad más feliz y que mucho tiene que ver con cómo crían a sus hijos para criar adultos felices? Ya. Dave, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Uy, no soy, pues ya podrás ver en el Twitter que no soy muy activo. Yo creo que no pondría mucho. Un mensaje. Sí. No, nada más. Focus on your strength and your passion. ¿Eres más de enfocarte en fortalezas que en debilidades? Que en corregir errores? Yo creo que fortalezas. Que en mi caso debería estar asociado, pero sí, ese es un buen punto. Si no está asociado a la pasión a la fortaleza, entonces mejor solo strength. Focus on your strengths. Pues David, la verdad es que ha sido increíble escuchar la historia de Confío y volver a conectar contigo. Eres un crack, ciertamente la gente con la que interactúas habla de ti como uno de esos emprendedores de verdad y con debida razón. Gracias por estar aquí. ¿Algo que quieras agregar? ¿Dónde puede la gente seguirte, saber más de ti, de Confío? Pues digo, no somos muy activos, pero o por lo menos yo a nivel personal, pero bueno, tenemos ahí en la empresa redes y tal, Twitter, LinkedIn, todo eso, Confío MX. Perfecto, ¿algo que quieras agregar? No, gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti, David. Definitivamente David tiene una mente privilegiada y si te gustó este episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la/183. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del episodio de hoy como @osotrava. Y puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la/183. Antes de irte, recuerda que ya está disponible mi libro Haz lo que importa, en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com. Y no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito, gratuito, que mando cada viernes con 5 tips, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte para recibirla en cracks.la/viernes. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Trava y espero que tengas una semana de cracks.